Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí un sábado por la mañana, aunque la verdad que el día se presta a congreso digital. Muchas gracias a los organizadores, a la SEIP y a Lola por la presentación. Bueno, después de la charla que ha dado Begoña, que es una hiperexperta en antituberculosos y además hace unas diapositivas muy bonitas, pues el reto es mayúsculo, pero bueno, vamos a intentar estar un poco a la altura. Vale, a ver por qué no pasa. Vale. Unas líneas generales de la sesión que vamos a dar. Por un lado, he tenido una gran dificultad para orientar la presentación porque hay decenas de fármacos y miles de estudios en marcha, aunque hay pocos fármacos nuevos aprobados. Vamos a hablar de varios síndromes clínicos. Voy a centrarme un poquito en la hepatitis, que hay bastante novedad, sobre todo desde el punto de vista práctico, infecciones respiratorias, la importancia de los antivirales en inmunodeprimidos, porque ya sabemos que los virus en niños sanos, bueno, pues a veces pueden ser graves, pero sobre todo cada vez más afectan a inmunodeprimidos y algunos virus en concreto de lo que vamos a hablar como el CMV o el adenovirus. Vale. Los virus son una causa muy frecuente de infecciones en humanos, producen infecciones crónicas, producen epidemias, esto lo sabemos bien, la estamos sufriendo en este momento, sufrimos también el ébola, aunque un poco más de lejos. Los virus respiratorios, por ejemplo, producen una gran morbilidad, tienen una gran facilidad de transmisión y pueden producir complicaciones graves. Sabemos que los virus pueden afectar al sistema nervioso central dejando importantes secuelas, pueden producir infecciones crónicas como las hepatitis o incluso insertarse en el genoma humano y producir tumores, por ejemplo, el virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis. ¿Qué son los antivirales? Pues son componentes que inhiben la formación de nuevos virus, bloquean pasos esenciales de la replicación. El funcionamiento de los antivirales normalmente lo que hacen es, lo que se está haciendo es buscando dianas muy concretas e intentando inhibirlas, ¿no? O algún paso específico de la replicación viral. Ahora os voy a poner una diapositiva de cómo el virus funciona entrando en la célula y saliendo posteriormente muchos más fuera. La replicación viral va a depender de las funciones metabólicas de la célula huésped. Ya sabéis que lo que se aprovecha pues, de las proteínas y de otra serie de funciones celulares. Por eso es muy importante que los antivirales pues, no tengan efectos adversos, porque a veces se actúa sobre pasos importantes para la célula huésped. Y luego, además, los antivirales suelen tener un espectro muy reducido. Existen muchas sustancias antivirales, pero son muy tóxicas. Entonces hay que encontrar aquellas que, además de ser activas, pues no produzcan toxicidad. Aquí veis un poco el mecanismo de replicación viral. Entonces, por un lado, ahí está la exposición viral. El virus se fija a la célula, penetra en la célula, se produce el uncoating, que es la liberación de ADN y de ARN al interior del espacio intracelular. Posteriormente, el virus se replica y se transcribe, se traduce, fundamentalmente se ensambla y se libera. Entonces, en cualquier situación de esta, cualquiera de estos pasos, se puede introducir un antiviral que bloquee a este virus, ¿no? Entonces, siguiendo estos pasos y estos pasos metabólicos y estos pasos de replicación viral, se pueden buscar una serie de dianas, y esto es un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, como la acidobudina, ahora hay muchos más, inhibidores de la integrasa, como el raltegravir, inhibidores de nucleasas, como el valoxavir, nucleótidos ARN antisentido, inhibidores de la entrada viral, como el enfuvirtide, inhibidores de la proteasa, como los nuevos antivirales frente a la hepatitis C, como el glicaprevir, inhibidores de la liberación de ADN o de la liberación viral hacia el espacio extracelular, como el oseltamivir, los inhibidores de la neuraminidasa. El desarrollo antiviral está muy por detrás del desarrollo de otros antimicrobianos porque ha habido hasta ahora muchas dificultades. Por ejemplo, dificultad de detección y caracterización de muchos virus, limitaciones en las técnicas de evaluación de la eficacia, falta de modelos animales en el laboratorio y falta de marcadores clínicos y de laboratorio para evaluar la eficacia. Gracias a la determinación de la carga viral, esto nos ayuda mucho en los nuevos estudios o ensayos clínicos porque con ello no tenemos que esperar a una evolución clínica que a lo mejor es muy posterior, sino que midiendo la carga viral podemos ver la eficacia antiviral de estos fármacos in vivo.
Últimamente se han desarrollado profilaxis y tratamientos de forma más acelerada. Por un lado, hay una progresión, ha aumentado los conocimientos de la patogénesis viral y de la virología molecular y, como hemos comentado, hay mejores métodos de detección viral. Existen unos 100 antivirales, muchos otros en desarrollo, y es muy llamativo los antivirales, el desarrollo de antivirales para la infección VIH. Yo no voy a hablar de la infección VIH porque, bueno, pues sería objeto de otra charla. La FDA ha aprobado 96 antivirales entre el año 87 y el 2019. Veis que la mitad más o menos son de VIH, un 18% aproximadamente de hepatitis C, que vamos a centrarnos un poco en este síndrome o en esta enfermedad, y luego ahí veis el resto de virus. Además, están apareciendo nuevos virus emergentes, pues el virus ébola, por ejemplo, o el SARS-CoV-2, por supuesto, y aumentan resistencias pues en el citomegalovirus o en otros virus que hacen imprescindible el desarrollo de otras formulaciones. Y como sabéis, los modelos de éxito más interesantes que podemos poner son el VIH y el virus de la hepatitis C. Y el virus de la hepatitis C, aquí os lo presento, es un virus de cadena simple, ARN, descubierto en el 89, y se estima que aproximadamente unos 3 millones de niños están infectados. Se han descubierto 8 genotipos, aunque los más importantes son entre el 1 y el 6. Y sabemos que aproximadamente un tercio de los niños van a desarrollar una enfermedad hepática avanzada en la cuarta década de la vida, que puede ser cirrosis o puede ser cáncer. Entonces, en cuanto al tratamiento, me parece que es muy interesante esta revisión del Journal of Pediatrics Infectious Disease Society. Ya sabéis, para ver la respuesta al tratamiento del virus de hepatitis C, se mide la respuesta viral sostenida, que es, de nuevo, gracias a la determinación de PCR, podemos ver que la carga viral es indetectable en el suero. Al principio de los ensayos, hace muchos años, se medía a las 24 semanas, pero con estos nuevos tratamientos tan eficaces, que se llaman agentes virales directos, los AVD, con 12 semanas se sabe que si a las 12 semanas hay una respuesta viral sostenida, la eficacia clínica es prácticamente del 100%. En 2011, como ponemos en esta diapositiva, aparecieron estos agentes virales directos. El primero fue el boceprevir y bueno, pues hay 3 básicos, ¿no? Inhibidores de proteasa, un poco, sabéis, basados también en el éxito con el VIH, inhibidores de la polimerasa, y luego hay inhibidores de esta proteína, la NS5A, que es como una proteína reguladora de la replicación viral. En adolescentes, en el año 2017, se aprobó por la EMA y por la FDA bueno, uno de los problemas que lo ha comentado antes Lola es pronunciar los nombres de los antivirales, el Ledipasvir y el Sofosbuvir. Se aprobó en pacientes entre 12 y 17 años en varios genotipos. Y 2 estudios para la aprobación de este fármaco pues encontraron que la respuesta viral sostenida fue cercana al 100% a las 12 semanas, y además son fármacos que se toleran relativamente bien. Y en niños, pues en el 2019, fijaos que el Ledipasvir y el Sofosbuvir se aprobaron para niños mayores de 3 años con los genotipos 1, 4, 5 y 6, con una respuesta viral sostenida a las 12 semanas muy elevada y también con unos efectos adversos, aunque más frecuentes, relativamente leves y controlables. Otros tratamientos posteriormente, en el 2019, se aprobó para adolescentes para todos los genotipos del 1 al 6, que son los más importantes, el Glicaprevir y el Pibrentasvir, y tuvieron una respuesta viral sostenida del 100%, y en 2020 se aprobó la combinación Sofosbuvir-Beltapasvir para niños, fijaos, de mayores de 6 años y también para todos los genotipos. O sea, que para niños mayores de 6 años ya tenemos tratamientos para prácticamente todos los genotipos. Y veis ahí que la respuesta viral sostenida estuvo entre el 90 y el 100%. Esta tabla yo creo que está muy bien, es de esta revisión que os he comentado de Stadler, y habla de las 4 combinaciones más importantes aprobadas en niños, que veis desde los 3 años, el Sofosbuvir-Ledipasvir para estos genotipos, y luego el Glicaprevir, Pibrentasvir, Sofosbuvir-Beltapasvir, y luego el Sofosbuvir-Ribavirina, que se podría usar en estos genotipos a partir de los 3 años, porque los fármacos de arriba están aprobados solo a partir de los 6 años. Esta es otra revisión en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, donde, bueno, me pareció esta tabla interesante para el seguimiento de estos pacientes que, como veis, por ejemplo, bueno, pues durante el tratamiento se hace analítica cada 4 semanas y luego se hace una analítica a los 12 meses para ver la respuesta viral sostenida, y se acabó. Y igual la carga viral se hace a las 12 semanas y a las 12 meses post-tratamiento.
Luego, además, estos niños prácticamente nunca hay que hacerles biopsias, se puede hacer un seguimiento ecográfico por la histografía. Ha cambiado muchísimo, muchísimo en niños desde mi punto de vista. Nosotros, de hecho, hemos tratado ya varios pacientes el tratamiento de hepatitis C. Así, la mayoría de las sociedades científicas recomiendan el tratamiento en niños mayores de 3 años con un régimen antiviral directo según la edad, según el peso y el genotipo, debiéndose evitar sobre todo tratamientos basados en interferón pegilado porque da muchos efectos secundarios. Un poquito sobre virus respiratorios. Bueno, este es el virus de la gripe y tiene, hay fármacos que inhiben 3 procesos metabólicos muy concretos, que son la liberación del virus, que son inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir, inhibidores de la polimerasa, como el favipiravir, y inhibidores de la endonucleasa, que es el baloxavir, que este es uno de los que se acaban de aprobar, se aprobaban en el 2018 en Estados Unidos para adolescentes y adultos. Es un inhibidor de la nucleasa viral CAP dependiente y esta aprobación se basó en 2 ensayos en fase 3 que les llamaron Capstone 1 y Capstone 2. Y se comparó baloxavir versus placebo y baloxavir versus oseltamivir. Y como veis, el baloxavir fue superior al placebo en mejorar los síntomas, pero no frente al oseltamivir, pero sí fue superior frente al oseltamivir en disminuir los títulos virales, lo cual puede ser muy importante para disminuir una rápida eliminación y diseminación del virus. Este es el estudio que se ha hecho en niños y en el que, pues no sabemos si se va a aprobar entre 1 y 12 años todavía. Es un ensayo clínico doble ciego randomizado. Nosotros participamos, pero no enrolamos ningún paciente porque la verdad que era complicado y es una dosis única de baloxavir, que es una de las ventajas que tiene este fármaco frente a 5 días de oseltamivir. Y veis ahí los resultados, 115 niños con baloxavir frente a 58 de oseltamivir. Las características de los grupos fueron similares y se vio que hubo 122 efectos adversos, el 48%, pero no hubo diferencias. Y el tiempo medio de síntomas fue similar entre ambos grupos, parecido a lo que ocurrió en adolescentes y adultos. Veis aquí que no hay diferencias desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista virológico sí que hubo una disminución más rápida de los títulos virales. Y fijaos que el baloxavir, el cese de eliminación viral fue en 51 horas y en el oseltamivir en 75 horas. Hay un pequeño problema, que el 19% de los niños objetivó una mutación que podría conferir resistencias a baloxavir, y esto es algo que habrá que ver en futuros estudios o una vez que se apruebe. Entonces, un poco la conclusión: el baloxavir oral se tolera bien y presenta la misma eficacia clínica que el oseltamivir en niños de 1 a 12 años y se objetiva una disminución de la carga viral muy rápida, que además se administra una sola vez al día. Este estudio solo lo quiero traer, publicado en el Journal of Infectious Diseases este año, porque cada vez se habla más de las combinaciones virales. Se están descubriendo antivirales que afectan a diferentes momentos del proceso metabólico del virus y eso puede hacer que haya un sinergismo. Entonces veis aquí que el oseltamivir asociado a favipiravir, en este caso, la mejoría clínica a los 14 días fue superior con el tratamiento combinado. Y la eficacia antiviral para detectar el ARN viral también fue superior en la combinación. El único problema es que cuando muchos de los pacientes con oseltamivir habían recibido corticoides y cuando se analizó sobre el grupo sin corticoides, la eficacia clínica no se objetivó. Aquí simplemente es un caso clínico de un niño tratado con favipiravir y zanamivir y que también aclaró la influenza B de una manera exitosa. Bueno, pasando un poco al VRS, este es un estudio que también han participado hospitales españoles. Como veis, Federico Martínez es el primer autor. Es un fase 1, farmacocinética, seguridad y efecto antiviral de un inhibidor de fusión del VRS. El VRS sigue sin haber un tratamiento. Lo único que podemos utilizar hasta ahora es la profilaxis con palivizumab y es un fármaco vía oral de niños de 1 a 24 meses hospitalizados con infección por VRS. Hubo 3 cohortes, 37 niños recibieron el fármaco versus 7 el placebo. Se dio una vez al día durante 7 días. La farmacocinética fue similar, las dosis más elevadas en las 3 cohortes de los niños que recibieron el antiviral y hubo solamente 4 efectos adversos, de los cuales 2 fueron graves, me refiero, 2 bronquiolitis, obviamente con el VRS, y 2 de estos 4 efectos adversos fueron en el grupo de tratamiento y 2 en el grupo placebo. No hubo ningún fallecimiento ni se finalizó de forma precoz el tratamiento. Aquí, nuevamente, la disminución de la carga viral es muy eficaz, menos 1,98 logaritmos frente a 0,32,
y no se objetivaron cambios en el gen de fusión, lo cual es importante porque parece que no existieron resistencias. No se objetivaron diferencias clínicas, pero evidentemente es un fase 1 y son pocos niños. Veis ahí que la carga viral es significativa. Y entonces un poco las conclusiones de este estudio sería que tiene una buena tolerancia, que es exposición al fármaco planificada, es adecuada y un efecto antiviral significativo. Y este otro estudio, que es fijaos, esto es un nuevo antiviral, digamos, un nuevo concepto que se llama los nanobodies o los nanoanticuerpos, que, bueno, pues son anticuerpos pequeñitos, como veis aquí, los anticuerpos tienen unas cadenas pesadas y unas cadenas ligeras. Bueno, pues estos solo tienen cadenas pesadas, son más pequeños y se han descubierto en camélidos, en camellos, llamas, etc. Y se ha visto que pueden ser eficaces para controlar infecciones, ¿no? Entonces, aquí también son 50 hospitales, 16 países, son 175 niños de 5 meses de mediana y se administró de forma nebulizada. Igualmente hubo un descenso muy rápido de la carga viral, veis que en 5 a 14 horas se hizo indetectable versus 46, pero nuevamente no hubo diferencias en la evolución clínica. Uno de los comentarios que hacen los autores es que probablemente lo que hace falta, cuando una vez instaurado ya el virus con una carga viral elevada, veis que la media de inicio son 3 días, pues a lo mejor el tratamiento ya no es tan eficaz. Del Remdesivir voy a decir solo 2 cosas. Por un lado, es que es un fármaco en el que había muchas promesas y yo creo que de momento no hay muchos hallazgos interesantes. Ayer comentó Alfredo Tagarro este estudio, el PAM, que pues estudió la mortalidad a los 28 días y como veis, el Remdesivir fue inferior al grupo de fármacos. De hecho, se paró y Remdesivir ahora mismo, hasta lo que yo sé, no se está estudiando para el ébola. Y luego, bueno, se acaba de publicar, como sabéis, el Solidarity, en el que, pues comentan que ningún tratamiento de los que se probaron, hidroxicloroquina, incluyendo Remdesivir, lopinavir, ritonavir e interferón beta, pues redujo la mortalidad, el inicio de ventilación mecánica o la hospitalización. Este estudio es un estudio muy grande, con una metodología que probablemente tiene sus limitaciones, pero a mí me parece interesante, sobre todo que justo después de que sale este estudio, pues la FDA aprueba la utilización de Remdesivir para adolescentes y adultos. Vamos a hablar 2 palabras del CMV. No sé si me quedan como 7 o 8 minutos. Bueno, me gustaría hablar de este fármaco, el Letermovir, bloquea el complejo terminasa. Veis que otra vez es un nuevo concepto, es un nuevo paso metabólico del virus, nos permitirá probablemente hacer tratamientos combinados. Este complejo terminasa lo que hace es tiende el ADN viral y lo empaqueta. Entonces solo tiene actividad frente a citomegalovirus y es más activo que el ganciclovir. Ya está aprobado en adultos, en España también, para profilaxis de CMV en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Muy interesante, que no tiene toxicidad medular como el ganciclovir o el valganciclovir y muy poca toxicidad, nefrotoxicidad. Interacciona con la P450 y puede elevar algunos niveles de inmunosupresores, y eso puede ser algún problema, aunque en los estudios y las personas que tienen experiencia comentan que no suelen tener muchos problemas de manejo de ciclosporina de tratamiento, porque con los niveles pues se hace de forma adecuada. Hay estudios pediátricos en fase 2, así como en adultos en fase 3, por ejemplo, ganciclovir en trasplante renal, en profilaxis por citomegalovirus. Y hay poca resistencia cruzada con otros como el ganciclovir o el cidofovir, lo cual es muy interesante. Este es un estudio 3, el pivotal por el que se aprobó, publicado en el New England en el 2017, un randomizado, doble ciego, adultos con trasplante y una IgG positiva para CMV. El Letermovir, que se puede dar intravenoso también, lo cual es muy interesante, o oral, versus placebo, y se trató hasta la semana 14. Y después se siguió hasta la semana 48. Y como veis, fue durante 2 años, 565 pacientes, de los cuales al final se trataron 495, la mediana de inicio del fármaco fue a los 9 días, y el grupo de Letermovir tuvo una menor incidencia de citomegalovirus a las 14 y a las 24 semanas, un 37% versus un 60%, casi la mitad. Y con una similar frecuencia o frecuencia similar y gravedad de efectos secundarios, 9 versus 13%, lo único que la mortalidad de cualquier causa a las 48 semanas, aunque fue un poquito mejor en Letermovir, no alcanzó significación estadística. Tengo que decir que a las 24 semanas sí alcanzó significación estadística. Y sobre todo, que si os fijáis aquí, cuando se estudia el grupo de alto riesgo de citomegalovirus,
las diferencias son mayores, o sea que el letermovir, lo cual es muy interesante, parece más eficaz cuando se utiliza en niños o en pacientes, en este caso, pero en adultos, de riesgo de tener citomegalovirus, por ejemplo, trasplante halogénico, etc. Y además un análisis posterior objetivo que los pacientes que desarrollaron infección por citomegalovirus presentaron una supervivencia mayor si habían estado en el grupo del letermovir. O sea que parece un fármaco bastante prometedor. En niños hay muy poquitos, fijaos, solamente este uso compasivo de un niño de 2 años y este otro que fueron 2 niños que se trataron de un trasplante halogénico, pero bueno, empieza a haber... es interesante, como ha dicho Begoña, que haya también estudios en niños porque parece un fármaco muy prometedor. Y posibles futuras utilidades, por ejemplo, el tratamiento de la infección o enfermedad por citomegalovirus, la profilaxis en trasplante de órgano sólido o quizás el tratamiento de la infección congénita. Es algo que habrá que plantearse en el futuro. Y hablando de la infección congénita, y yo creo que ya me quedan 5 minutillos, este es un estudio que se acaba de publicar en el Lancet y aunque no es exactamente de niños, pero sí nos puede afectar mucho y ya probablemente lo conocéis todos. Es la utilización de valaciclovir con profilaxis en la embarazada cuando se diagnostica de infección aguda o primaria por citomegalovirus. Es un estudio randomizado, doble ciego y controlado con placebo que se hace en un solo centro en Israel, en embarazadas de mayores de 18 años y en los que se confirma la infección aguda, o bien porque tiene una seroconversión, o bien porque tiene una IgM y una IgG positiva, con una baja avidez a la IgG y un aumento de títulos significativos posteriormente. Hacen 2 grupos y hacen una randomización separada. El grupo periconcepcional, que es cuando se infectan 3 semanas antes de la última menstruación hasta 3 semanas después de la fecundación o durante el primer trimestre. Se administra valaciclovir 4 gramos cada 12 horas versus placebo hasta que se hace la amniocentesis en la semana 21 y 22. Y el objetivo principal es la transmisión vertical de citomegalovirus. Veis que fueron 3 años de estudio, 100 mujeres enroladas, aunque al final 10 salieron del estudio, con lo cual 45 mujeres por brazo. La infección congénita por citomegalovirus en el brazo de valaciclovir fue del 11% versus el 30% del placebo. Y esto fue claramente significativo, con una odds ratio de 0,29 muy protectora. Y el subgrupo del primer trimestre igual también salió muy significativo, el 11% versus el 48%. En cambio, no hubo diferencias en el subgrupo de infección periconcepcional. Podemos comentarlo luego, pero es posible que si es antes del embarazo, pues igual no le afecta lo mismo al feto. Y no se objetivaron efectos adversos significativos. Aquí veis cuando son todos, cuando es el primer trimestre, y el periconcepcional que no se afecta. Y veis que cuando esta es la mediana, cuando se empezó el valaciclovir, entre 53 días o 75 días, y veis que es en el grupo de positivos del grupo de valaciclovir, cuando fueron positivos, habían empezado el tratamiento más tardíamente. O sea que desde luego es muy importante este estudio, que yo creo que es muy contundente, diagnosticar precozmente las embarazadas y hacer profilaxis con valaciclovir. Y es algo que podemos comentar posteriormente. 2 palabras del brincidofovir. Es un fármaco vía oral que ha fracasado en la profilaxis y tratamiento de citomegalovirus y aunque tiene poca nefrotoxicidad, tiene mucha toxicidad gastrointestinal y mayor riesgo de enfermedad injerto contra el receptor. Para mí es un fármaco que lo he estado buscando por todos los sitios y no sé qué ha pasado, pero creo que en Estados Unidos lo han dejado de comercializar. Y en cuanto al brincidofovir, su importancia estaría en el tratamiento del adenovirus. Sabéis que en inmunodeprimidos es un problema muy importante. Este es un estudio retrospectivo en niños con TPH y tratamiento con brincidofovir versus ganciclovir, y veis que el brincidofovir reduce más la carga viral mucho más rápido que el ganciclovir. Y este es un estudio randomizado de 48 niños y adultos, de los cuales 35 fueron niños con un trasplante de médula halogénico y con asintomáticos y con viremia por adenovirus. Y bueno, pues aquí lo más importante es que igual clínicamente no parece que haya diferencias, pero sí que la carga viral disminuye mucho más rápidamente. Pero vieron efectos secundarios, más diarrea y enfermedad de injerto contra el receptor. Veremos qué pasa con este fármaco. Otros fármacos virales en desarrollo, pero solamente como concepto, ¿no? Por ejemplo, el DAS-181 lo que hace es romper la sialidasa, que es una molécula de la membrana celular del epitelio respiratorio, y entonces los virus no se pueden unir a él. O sea que es algo completamente diferente. O los nanoanticuerpos, que ya los hemos comentado.
Otras terapias que podrían ser eficaces, la nanotecnología, se han utilizado moléculas de plata y otros metales frente al virus herpes y frente al virus de la hepatitis C, anticuerpos monoclonales, las interferencias del ARN o los CRISPR, que me ha parecido fantástico, fascinante, porque lo que hace es buscar, ¿no?, una parte del genoma y extinguirlo y cortarlo. Y entonces puede ser tanto a nivel del virus como a nivel del huésped, que de alguna manera interrumpa alguna función celular, alguna función proteica que evite la replicación viral. Interferones, estimuladores de la inmunidad innata y células T citotóxicas específicas que han tenido cierto éxito y que podemos comentar. Y simplemente como reflexiones finales, existe un gran desarrollo actual de nuevos antivirales gracias al desarrollo de la virología, al entender las dianas que tienen los virus y a unos marcadores de eficacia, por ejemplo, de la carga viral. Es importantísimo que se siga investigando sobre antivirales por los tratamientos inmunosupresores que reciben los pacientes, e incluidos, por supuesto, los niños. Podría ser muy importante la combinación de antivirales ahora que tenemos antivirales frente a diferentes dianas virales y, por supuesto, como ya lo ha comentado Begoña, ya me parece también imprescindible, es fundamental que haya estudios en la población pediátrica. Y muchas gracias a todos.